Buenos días, hermano. Pues sí, no sé si te has dado cuenta, pero el 2025 se está acabando. Y no sé si te pasa como a mí, que se te ha pasado rapidísimo. Hace poquito estaba despidiendo el 2024 y haciendo buenos propósitos para el 2025. No sé qué tal te han ido a ti. Yo sé que hay algunos que a partir del 7 ya dejaron de pelear por esos propósitos del 7 de enero. Pero, no sé, quizá te propusiste hacer cosas durante este 2025 y has podido conseguir alguna de esos buenos propósitos que te hiciste, no lo sé. Algunos, ahora lo típico, la gente pues se mira un poquito los abdominales y dice, tengo que ir al gimnasio. O quizá decidiste apuntarte a pintura o hacer recetas nuevas o no sé qué propósitos tenía para este 2025, pero si has fallado, no te preocupes. Gracias al Señor, esto ha pasado rápido y ahora puedes otra vez tener buenos propósitos para el 2026. Eso no es tan importante, ese tipo de propósito. Esas expectativas quizás no las has cumplido. Lo que realmente importa como pueblo del Señor es qué has hecho con la palabra que el Señor te ha entregado durante el 2025. ¿Cómo te ha afectado a tu vida cada palabra que desde este lugar ha sido predicada? No sé si has podido percibir el obrar del Señor en tu vida, conformando tu carácter a la imagen del Señor. ¿Puedes reconocer que Él ha sido tu sustento, tu fortaleza en medio de este año difícil para ti? Eso sí es realmente importante. Quizá las buenas recetas que tenías pensado hacer, pues las aparcaste a un lado y este año puede ser un comienzo nuevo. Pero realmente esto sí es muy significativo. ¿Qué es lo que has hecho con la palabra que el Señor te ha dado? Y hermano, estoy aquí en medio de vosotros como un hombre débil que conoce sus debilidades, pero por la gracia del Señor estoy descansando bajo el amparo del Altísimo. Y puedo decir a día de hoy que es mi fortaleza y mi cántico y mi libertador, castillo mío, mi salvador. El enemigo viene como un río sobre aquellos que aman al Señor, pero el descanso de mi alma y la de la tuya debe ser que el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Amén. No sabemos, hermanos, lo que nos depara el 2026. No lo sabemos. Pero de una cosa sí estamos seguros, completamente seguros. Y es que su palabra sigue siendo suficiente para cada día, para cada necesidad. Sus promesas son verdad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Ya me podría bajar de este lugar. Te invito a abrir la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 12 al 16. Ahí está en pantalla también el texto. Dice así la palabra del Señor: lo que el Señor quiere para ti en el día de hoy. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada
que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, esta es tu palabra y nosotros necesitamos oír tu voz, Señor. Hazlo a través de este vaso, Señor, frágil. Señor, triunfa sobre el corazón de mis hermanos. Triunfa, Señor, también sobre el corazón de aquellos que no son hijos tuyos. Que tu nombre, Señor, sea exaltado al hablar de tu grandeza, de tu hermosura, de tu belleza. Señor, que haya fiesta en el corazón de tus hijos. Amén, amén. Así que este texto que acabamos de leer está dentro de un contexto y el escritor de la carta a los hebreos nos habla de que el pueblo de Israel no entraron en el reposo en el capítulo anterior, también en los versículos anteriores, por causa de la dureza del corazón y de la desobediencia. En Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y el reposo no está hablando exclusivamente de la tierra de Canaán, que en un sentido sí, pero estaba apuntando a algo más alto, más sublime, y es el reposo eterno de estar en la presencia del Señor por toda una eternidad, donde allí hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y lo que el escritor quiere hacernos ver y quiere poner también el Señor a través del escritor de la carta a los hebreos, lo que nos quiere es zarandear a nosotros también para que no sigamos el mal ejemplo de los israelitas que en Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe. Lo que el Señor nos dice a través de esta carta es que debemos de pelear por entrar en el reposo, perseverar en la palabra y descansar en las promesas del Señor. Así que hago una aclaración, esto no es una lucha por conservar tu salvación, no, la salvación es del Señor y es por gracia y te ha dado, pues eso, porque le ha placido. Pero que si tú no estás peleando bien, que si tú no te estás esforzando por exponerte a la palabra de Dios, para que tu vida sea conformada a la imagen de Cristo, para que la palabra vaya moldeándote y regularmente lo haces, debes de preocuparte seriamente por tu alma. Es lo que el escritor de Hebreos está señalando. Hay muchas personas hoy en día que profesan ser cristianos y que son expuestas domingo tras domingo tras domingo a escuchar la palabra del Señor, pero nunca son afectados en lo más profundo de su ser. Y es lo que el escritor de la carta de Hebreos está señalando. Es imposible. Déjame leerte rápidamente un extracto de una predicación del el buen predicador, porque no hay cosa como grandes hombres de Dios, sino hombres pequeños que fallaron, que luchaban con el pecado, pero que estaban en las manos de un Dios grande y por eso fueron usados poderosamente. Spurgeon, quien defendió toda su vida la eficacia y la suficiencia de las Escrituras para que al ser expuestos a través de ella pudiésemos perseverar. Es la evidencia de que Dios te está guardando.
La evidencia es que tú estás perseverando en la palabra del Señor. Leo la cita, dice: hay un tipo de cristianismo que llora mucho y cambia poco. Se emociona en la adoración, se quiebra en la predicación, tiembla cuando escucha sobre la cruz, pero al salir vuelve al mismo pecado, con la misma calma, con la misma rutina, con la misma excusa. Y lo más peligroso es que esa emoción puede parecer espiritual. Puede confundirse con arrepentimiento, pero el cielo no se impresiona solo con lágrimas. El cielo examina frutos, mira la renuncia, porque hay lágrimas que nacen del espíritu y otras lágrimas que nacen del miedo, la vergüenza o del dolor de las consecuencias. La emoción no es evidencia de conversión. Puedes emocionarte con el nombre de Jesús y aún así resistirte a obedecerlo, porque el corazón humano es capaz de sentir sin rendirse. Muchos no lloran por haber ofendido a Dios, sino por haber sido expuestos, porque su imagen se rompió, porque perdieron algo. La tristeza, según el mundo, puede producir lágrimas abundantes y dejarte igual, como el caso de Judas, que lo condujo a la muerte. La tristeza, según Dios, como la de Pedro al negar al Señor, lo condujo también a un llanto amargo que lo llevó a un arrepentimiento sincero y a una rendición total a Cristo. El pecado del llanto sin renuncia es exactamente este: usar las lágrimas como sustituto de la obediencia. Lloras y sientes que algo pasó y eso te da permiso para continuar. Te conmueves y piensas que Dios está satisfecho. Te golpea la predicación y piensas que el impacto emocional ya es transformación. La Biblia no dice el que llora será libre, sino el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El llamado de Hebreos 4:12 es un llamado urgente a tomar en serio la palabra de Dios para poder entrar en el reposo prometido. Por eso hace tanto hincapié en que seamos expuestos a la palabra de Dios, que es viva y eficaz. No sea que nosotros nos encontremos también escuchando la voz del Señor, pero al no ir acompañada de fe, muramos en el desierto de este mundo. Al igual que estos israelitas que escucharon una y otra vez la palabra del Señor, pero no le creyeron y murieron y no heredaron lo que era para ellos. Hermanos, ese es el llamado también para ti y para mí. Es un llamado urgente a tomar en serio. Hermanos, cuando Dios nos convoca como iglesia para oír su voz, es una cosa muy solemne que debemos prestar mucha atención, todos los sentidos puestos en escuchar la voz de Dios, que está teniendo una vez más misericordia contigo, llamándote de nuevo a Él para que puedas vivir la vida plena que Él ha dispuesto para ti. Es grandioso lo que el Señor ha hecho. Y no voy a entrar en cada detalle, explicar lo que significa viva, eficaz, más cortante, porque la idea es esa. La palabra de Dios nos expone, llega a lo más profundo de nuestro ser. Alguien expuesto a la palabra del Señor queda evidenciado por lo que hay dentro y no puede regatear esa palabra. La palabra está viva, es una palabra viva, es la palabra viva del Dios vivo. Hermanos, escuchas la palabra viva del Dios vivo en tiempo real para ti en el día de hoy, 28 de diciembre de 2025. Dios te está hablando. Dios te está hablando. La palabra es mucho más que acontecimientos que sucedieron a lo largo de la historia, que si nosotros somos capaces de aplicarlos, como lo vemos en la historia de Elías, si somos capaces de aplicarlo y somos inteligentes, entonces podemos asirnos de ello. No, la palabra es viva
y eficaz y te habla hoy para tu necesidad, para tu salvación. Dios hablándote hoy para suplir tus necesidades. Milagro. Milagro del Señor. Y es una palabra eficaz porque cumple el propósito que tiene de manera eficaz. Es sencillo. Aquí no me he roto la cabeza. Lo que el escritor quiere transmitir es esa realidad de que la palabra penetra hasta lo más profundo y expone nuestra incredulidad y nuestro pecado. Lo expone, nos deja desnudos delante del Señor. Es precisa, nos muestra realmente lo que amamos. Por eso muchos no quieren exponerse a la palabra del Señor, porque les muestra la fealdad, y al mostrarle la fealdad y al mostrarle el pecado y al dejarlos evidenciados, desean más correr hacia las cosas que el mundo puede ofrecer. Pero es precisa y realmente nos muestra lo que amamos, por qué hacemos las cosas, cuáles son las motivaciones que nos mueven a hacerlas. No hay una forma posible de hacerle un regate a la palabra del Señor. Por eso tu mayor necesidad en este 2026, aparte de hacer buenas galletas en la Thermomix, es que tú puedas exponerte cada día a la palabra del Señor, a su consejo, a su verdad, para que al desnudarte puedas decir: solo en ti confío, solo a ti te necesito. Para los mayores de 40, hermanos, ¿recordáis un programa que sobre el 92, 94, por ahí? La máquina de la verdad. ¿Lo recordáis? Si no lo recordáis, entonces tiene 80 por lo menos. Le diste la vuelta a la máquina de la verdad. Era un programa donde se exponían y era muy intrigante porque llamaban a personas conocidas, famosos, y lo iban a despellejar. Y entonces esa máquina realmente lo que iba a comprobar es si lo que decían era verdad o era mentira. Allí estuvo, que yo recuerde, yo era un pollillo, pero me acuerdo, Jesús Gil, allí estuvo Ruiz Mateo, allí había, y allí se preguntaba lo que quisiera, y querían llegar hasta el fondo. Y entonces, el único objetivo era saber si mentían o decían la verdad. Y por medio de un aparato muy sofisticado, les medían la respiración, la actividad cardiovascular, incluso la sudoración, y por eso podían ver o deducir que lo que decía eran mentiras según las reacciones del cuerpo, porque cuando uno miente, pues normalmente se nota. Pero allí, aquello era, ¿no? ¿Nadie ha visto este programa o qué? Sí, ¿no? Eso. Yo digo, a ver si yo veía solamente la tele ahí, en el 92. No. Sí. Bueno, sí, algunos no habían ni nacido. Pero sí. Allí estaba Julián Lago. El de la publicidad, me reventaba. Y entonces, allí quedaban todos expuestos. Pero luego se comprobó que fallaba, porque había gente entrenada de élite que era muy capaz de controlar sus emociones, su sudoración, su palpitación, al punto de que aunque estuviesen mintiendo, la máquina no era capaz de reconocerlo. Y por eso esa máquina dejó de ser efectiva aquí mismo, en España, que se utilizaba para casos importantes. Había gente muy sofisticada también, más que la máquina. Pues que pongan a esas personas delante de la palabra del Señor. La palabra del Señor es mucho más que la máquina de la verdad, porque llega a lo más profundo del ser. Hasta los tuétanos. Yo quería hablar de los tuétanos, de la coyuntura, de la espada. Que no hace falta. Que la palabra del Señor te expone, te deja desnudo,
te evidencia, muestra realmente lo que hay, muestra por qué hace las cosas que ama, las cosas que odia, las motivaciones más profundas del corazón delante de la congregación. Quizás nosotros podamos dar otra perspectiva de por qué hacemos las cosas, pero la palabra del Señor nos expone y nos deja en evidencia. Te hace un estudio exhausto y te deja al descubierto, con el único fin, no de burlarse de ti como era el programa aquel de televisión. No es de eso, es de sacudirte día tras día, sacudirte para que veas el gran problema que hay dentro y la gran salvación que hay en Cristo Jesús, para mantenerte siempre examinándote, mirando qué hay en el corazón, y te lleva a Cristo, te lleva a mantenerte confiando solo en Jesús, porque todos, hermanos, luchamos con el pecado, con la duda, con la incredulidad, temores, diversos temores que nos paralizan, tentaciones fuertes que vienen para robarnos el aliento, el gozo, la alegría. Pues bien, hermano, no corras, no huyas para no ser reprendido. Como el escritor de la carta a los Hebreos les dijo en aquel tiempo, no endurezcas tu corazón. ¿Cuántas palabras has escuchado de parte del Señor? ¿Cuántas veces has salido de este lugar? No digo las veces que tú lees la palabra del Señor y el Señor te ministra estando en tu cuarto, sino las veces que tú has salido de este lugar sabiendo que Dios te ha hablado de una manera tan clara, tan evidente, que has quedado tan expuesto, pero luego has resistido esa palabra y te has conducido de la manera que tú has considerado que era la mejor manera para vivir la vida que tú consideras que es la mejor. Y Dios lo que quiere es desnudarte, exponerte, humillarte con el único fin de abrazarte y levantarte para la gloria de su nombre. Amén, hermano. Esa es nuestra herencia. El pecado quiere seguir engañándote todavía un poco más. Todavía puedes permanecer haciendo esto un poco más. Sí, puedes venir a la iglesia. Sí, la palabra del Señor me gusta. Pero hay áreas en la vida donde estas cosas no van a entrar. La palabra de Dios es viva y eficaz y cumple el propósito por la cual ha sido lanzada y enviada. Así que no pospongas más el humillarte y el reconocer la gran necesidad que tienes de Jesucristo como tu Dios y tu Salvador. No permitas un poco más de mentira, no permitas un poco más de rencor, no permitas un poco más de pereza, aunque el pecado quiera engañarte diciéndote que es imposible que tú puedas vivir la vida sin que estas cosas estén, aunque sea de cuando en cuando, un poco más de pornografía, un poco más de los placeres de este mundo, un poco más. Dios quiere que sepa que solamente en su presencia hay plenitud de gozo. Hay delicias para ti, hay herencia para los santificados. Así que corre al Señor, iglesia amada del Señor. Estas palabras son potentísimas, lo que acabo de decir. Iglesia amada del Señor. No olvides nunca, Esteban, que Dios te ama en tus mejores momentos, pero también en los momentos de mayor oscuridad. Dios te ama siempre. La mano que en este preciso instante viene como un bisturí, la palabra de Dios, que es como un martillo que quebranta la piedra y viene para hacerte un corte que te va a doler porque vas a tener que renunciar, porque hay cosas, fortalezas en ti que deben ser quitadas. La misma mano que sostiene el bisturí en este instante porque quiere cortarte, es la misma mano que viene con una venda para consolarte. Es la misma mano que trae consigo una venda para el consuelo que tú necesitas hoy. El consuelo
Y esa misma mano que sostiene el bisturí y la venda es la misma mano que te escogió antes de la fundación del mundo para que fueses para Él por toda la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Dios en medio de nosotros. Por tanto, el propósito de la carta es animar a los creyentes que estaban siendo empujados, presionados para volver al judaísmo, al antiguo pacto, habiendo sido personas que habían confesado a Jesús. Y esa batalla no es una batalla fácil. Nosotros desde esta posición quizás podemos verla como algo liviano, pero tenían grandes presiones. Había tentaciones fuertes. Ellos estaban siendo empujados a volver a las sendas antiguas. Y ahí estaba en peligro incluso su propia vida. Y no sé si tú te has visto alguna vez tan abrumado por la tentación y por el pecado que has percibido en ti esta cuestión: ¿seré yo capaz de terminar corriendo bien? ¿Seré yo capaz de llegar al final de la carrera llevando fruto? Y lo que Dios quiere y lo que el escritor de la carta estaba transmitiendo a sus lectores era que en Dios podemos encontrar el aliento, el ánimo. Y lo que Él va a hacer es mostrar la supremacía de Cristo como suficiencia para el cumplimiento de todas las promesas, de todos los tipos, de todas las ceremonias. Lo que va a decirnos el escritor de Hebreos durante toda la carta, que Jesús es superior y que Jesús es nuestro. Suficiente para en medio del día más oscuro podamos decir: Jesús es nuestro. Estamos seguros en Jesús. Y Él te va a decir, y lo dice en el capítulo 1, en el capítulo 2, Jesús es superior a los ángeles, es superior a Moisés, Jesús es superior a Josué, Jesús es superior a los sacerdotes levíticos, Jesús es superior a todos los sacrificios. Él es superior. Y en medio del conflicto más serio, iglesia, en medio de la prueba más difícil, la tentación más fuerte, el pecado más grande, más grosero, tu mayor necesidad es ver a Jesús como el grande, como el sublime, como el cercano, como el compasivo. Jesús es todo lo que tienes y todo lo que necesitas. Amén. El primer llamado es a retener nuestra fe, defender la fe, perseverar en la doctrina. Ahí lo hemos leído en el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El primer llamado es a retener nuestra profesión, defender la fe, perseverar en la doctrina, permanecer aferrados a Jesús, continuar confesando la realidad de nuestra fe. Pero ya hemos leído antes que tú y yo somos expuestos por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios todavía muestra la incredulidad y el pecado, todavía nos abre los pliegues del corazón para ir vislumbrando que estas cosas siguen en nosotros. Y en tanto en cuanto tú conoces la palabra del Señor con el tiempo, más concluyes que hay pecado todavía en ti. A más conocer la palabra de Dios, más soy consciente del pecado que mora en mí y de la necesidad que tengo de un Salvador. Y aunque hemos visto eso, que la palabra es viva y eficaz y nos deja al descubierto, no lo hace, hermanos, para dejarte en la cuneta. Si no, ninguno podríamos sentirnos completamente capacitados para defender la fe, para salir en medio de esta ciudad y proclamar que Jesús es el Señor. Sino todo lo contrario. Lo que la palabra del Señor nos hace al exponernos,
No es dejarnos tirados ahí en una cuneta diciendo tú no sirves, tú no vales, que sea otro, sino dejarnos descansando en los méritos de Cristo para que puedas tomar ánimo día tras día y concluyas que no es mi fuerza, no es mi capacidad, no es mi inteligencia, sino los méritos de Cristo en favor mía que hacen posible que yo pueda confesar desde las plazas y desde las azoteas que Jesucristo es el único Dios y Salvador. Dios hace eso posible contigo, por lo tanto, no oigas la voz del diablo que viene para ridiculizarte y decirte que tú no eres competente para hacer estas cosas. Por supuesto que somos competentes, iglesia, porque el sello de Dios está sobre nosotros. Amén, hermano. Así que eres expuesto no para dejarte tirado en una cuneta, sino para que confíes en el superior a todos. ¿Quién es? Jesús, el superior. Y tenemos un gran sumo sacerdote. El autor no presenta una religión de ritos vacíos, sino a una persona. No es cuestión de hacer un montón de cosas, es cuestión de mirar a Jesús. Es cuestión de confiar en Jesús. Hermanos, la cuestión no es entender todo lo que me pasa en la tierra. Qué difícil es ponerle nombre a cada cosa, a cada experiencia, a cada situación. No tenemos respuestas para las diferentes circunstancias. No entiendo por qué esta enfermedad, no entiendo por qué esta traición, no entiendo por qué esta pérdida, no entiendo, hay cosas que no entendemos. La cuestión no es entenderlo todo, sino conocer perfectamente quién me está representando en el cielo. Para poder decir juntamente con Asaf, el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Para siempre. ¿A quién tengo yo en los cielos? Esa es nuestra mayor necesidad, saber y conocer a quién tengo yo en los cielos. No le puedes poner nombre a cada circunstancia que vivas, pero sí puedes conocer quién aboga por ti en medio de esa circunstancia. Y el autor nos habla de Jesús como el más grande de todos los sumos sacerdotes. ¿Y qué lo hace grande, hermano? Solamente daré algunas pinceladas por amor a vosotros y por amor a mí también. Estoy intentando transmitir esta idea, pero tengo a Sadrach, Mesach y Abednego todo el rato en la mente. Y pienso que si ellos tuviesen que compartir desde aquí, se habrían postrado ante la imagen, se habrían postrado. Nicolás, no, yo sé que está quitado, soy yo, pero yo creo que aquí en concreto hay un fuego consumido. Y no me puedo quitar la chaqueta, no me la puedo quitar. Es broma, pero así funciona mi mente. Estoy intentando transmitir esto y estoy escuchando el sonido de los tambores, de las trompetas y digo, se tiran fijo como tengan que subir aquí. Hermano, broma aparte. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que Jesús sea el grande? Solamente Él es verdaderamente Dios. Lo has leído. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos a Jesús. Ese es su nombre terrenal, Jesús. Y luego sigue. Hola. El Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Él es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Por tanto, Él se puede identificar con nosotros en nuestra humanidad y al mismo tiempo nos representa delante de la Trinidad. ¿Se entiende, hermano? Él puede compadecerse con nosotros porque Él es verdaderamente hombre, Jesús. Y Él nos representa delante de la Trinidad porque es verdaderamente Dios. Y como el escritor Pablo a los Colosenses nos dice,
nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que Dios, verdaderamente hombre, nos representa y nos entiende. Nos entiende como nadie y nos permite disfrutar también de esa danza trinitaria que tantas veces hemos escuchado desde este lugar. Y eso lo hace grande, porque no es un sumo sacerdote al uso, que eran hombres. Este es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Te conviene y es tuyo, porque teniendo, dice el escritor, es nuestro gran sumo sacerdote que nos representa en el cielo. Y él dice que traspasó los cielos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. En contraste con el sumo sacerdote, que una vez al año corría el velo para entrar al lugar santísimo terrenal, Jesús, con una sola ofrenda, Hebreos capítulo 9, versículo 24, hizo perfecto para siempre. ¿Cuánto me gustan estas palabras? Para siempre, para siempre, para siempre. Y me lo pregunto otra vez y digo, ¿hasta cuándo? El Señor dice, para siempre a los santificados, y se sentó. Así que el sumo sacerdote, yo sé que estas cosas las hemos dicho muchas veces, pero para los más jovencitos, para los nuevos, para aquellos rápidamente, el sumo sacerdote tenía que presentar, y lo hacía una vez cada año, entrar al lugar santísimo donde presentaba las ofrendas por el pecado, y tenía primeramente que expiar sus pecados y luego expiar los pecados del pueblo, y había sacrificio y había sangre derramada, y él tenía que correr un tupido velo para poder entrar. Esas cosas fueron quitadas. Eso eran tipos, hasta que llegó el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Él no corrió una cortina para entrar al lugar santísimo, sino que él murió, resucitó y ascendió a los cielos para correr las puertas del cielo y poder entender mejor lo que el Salmo 24 nos dice, y muchas veces hemos cantado desde este lugar. Después del sacrificio de Cristo que hizo una vez y para siempre por los santificados, Él ascendió, levantado de los muertos, como teniendo el sello del Padre, y Él puede llegar a las puertas del cielo. Por primera vez en la historia, un hombre, Jesús, hablándole a las puertas del cielo y diciéndole, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. No es el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahora son las puertas de la misma presencia de Dios que revienten las puertas. Que llega el hombre, que llega Jesús, verdadero hombre, verdadero Dios. Y alzaos vosotras puertas eternas. Nunca nadie antes en la historia se había atrevido a tocar esas puertas porque habría sido fulminado. Pero el sacerdote y el sacrificio a la vez, con una sola ofrenda, él pudo subir como olor fragante y tocar esas puertas y decir, alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y preguntan, ¿y quién es ese Rey de Gloria? ¿Quién es ese Rey de Gloria? ¿Quién es el que se atreve a tocar estas puertas? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Y las puertas fueron levantadas por el hombre y él se sentó en el trono, no por gracia, sino por derecho, por los méritos suyos, porque él
con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y cuando se sentó, dijo: Padre, se acabó. Y el Padre lo miró y le dijo lo mismo: completo está. Bendito sea el nombre del Señor, que lo ha hecho posible a favor de ti y de mí, para que en medio de cualquiera que sea la situación podamos decir: tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Amén, hermano. Su presencia en el lugar santísimo asegura nuestra presencia también. A ver, tú puedes imaginar ahora que eso está de moda decirlo. Me gustó mucho, lo dijo mi hermano la semana pasada, creo que fue la otra. ¿Cómo le explotó la cabeza a los hebreos cuando leyeron esa carta? Esos hebreos que ni siquiera podían entrar al lugar santo. Yo es que estoy con ellos ahí. Y por la sangre del Cordero no tienen lugar solamente acceso al lugar santo, sino acceso directo al trono de Dios. Y eso también es para ti. Jesús es el más grande sacerdote porque es Dios y hombre a la vez, porque su obra de redención es perfecta y porque también vive para siempre. Los sumos sacerdotes morían y eran sus hijos los que tenían que tomar su lugar, pero este vive para siempre porque no tiene principio y no tiene fin. De ahí, según el orden de Melquisedec, pero eso es otra historia, eso se lo dejo para los pastores. Pero no tiene principio, no tiene fin, no tiene sucesor, ¿te interesa? ¿Te conviene? Este gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, murió, resucitó y ascendió. Hebreos 7, 25 nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente. Esas palabras son tan potentes: a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor, afina el oído, hermano. Espero que el Señor triunfe en tu corazón, te abra el oído para que puedas salir de este lugar con mucho brío. El Señor en estos momentos, esto es verdad, intercede por cada uno de sus hijos delante del Padre, rogando para que tu fe no falte, para que seamos guardados. Te lo voy a repetir. Él vive intercediendo por cada uno de sus hijos. En este momento, el Señor intercede por su pueblo, por cada uno de sus hijos. Si tú fueras capaz de escuchar la oración de Jesús a tu favor, todos tus miedos se borrarían de un plumazo. Todas tus luchas, todas tus inconsistencias. Si tú pudieras escuchar en este instante la voz del Hijo clamando al Padre por ti, que no falte la fe de Manolo, que no falte, Padre, guárdalo. Mira las presiones, mira las tentaciones, que no falte. El diablo os ha pedido para zarandearos, le dijo a Pedro, pero yo he rogado para que no falte tu fe. Mira a Israel, que no falte su fe. Mira las luchas, mira las presiones. Mira el enemigo que viene como un río. Yo estoy aquí para levantar bandera. Mira a Feli, mira a Pepe, mira a Manolo. Mira a Esteban, que no falte su fe. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que intercede por ti y por mí en estos precisos instantes. Si pudiésemos escuchar su voz, todas estas tonterías serían sacudidas, todas estas
inquietudes, todas estas incredulidades de un plumazo se borrarían. Pues por la fe, hermanos, nosotros creemos que Él está intercediendo por nosotros, por nuestras necesidades. Se compadece el Señor de nosotros. ¡Aleluya! Y hay un hombre que es Dios, que en los momentos donde tú piensas que eres absorbido, Él está orando, intercediendo. Él conoce los peligros que tú ni siquiera conoces. Él conoce los peligros que tú ni siquiera sabes que son peligros. Nosotros, hermanos, no somos conscientes de las de veces que durante el 2025 el Señor nos ha librado. No somos conscientes de los peligros a los cuales nosotros no le llamábamos peligros, donde su mano nos ha arrancado de un plumazo. Dios, por ti. Amén, hermano. Te interesa, te conviene, es nuestro. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos e intercede por ti. Eso es lo que necesitamos para poder vivir el día. Hay alguien que no conoce incluso sus peligros, pero Él sí los conoce y clama por ti. ¿Y sabes lo que pasa? Que lo hará hoy y lo hará mañana y lo hará hasta que llegues a su presencia. Lo hará hoy, lo hará mañana y lo hará hasta que llegues a tu presencia. Y ahora te voy a leer lo que yo escribí aquí. Ole y ole, mi gran sumo sacerdote. Así me salió. Y no me pegué en baile porque me dolía la rodilla, si no lo hago. Algo muy importante a tener en cuenta, hermanos, que Él combina perfectamente la gloria y la compasión. Él es Dios y Él es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Hebreos 2, 17 y 18 nos dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús te entiende, hermano, en medio de tus presiones, en medio de tus tentaciones, tú no estás solo. ¿Cuántas veces el diablo te ha dicho que estás solo? Muchas. Que estás solo en medio de esta presión, en medio de este conflicto, en medio de la tentación. Jesús te entiende porque sufrió como hombre las mismas aflicciones que tú y yo sufrimos. Estando en un cuerpo glorificado en la presencia del Padre ahora, pero Jesús toma los sufrimientos tuyos, los tuyos, como si fueran suyos. Ahí también me explota la cabeza. Porque Él está como Jesús, el Hijo de Dios, y con un cuerpo ya glorificado, Él puede compadecerse, Él conoce, Él sufrió todas las tentaciones ahí en el desierto y las venció, y Él puede estar contigo en medio de la tentación más difícil porque Él soportó toda la tentación. Sella a fuego esta verdad en tu corazón y nunca se aleja el Señor de nosotros cuando estamos pasando por un mal momento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios no está, pero el Señor está en medio de cualquiera que sea la situación que estés viviendo. ¿Sabes lo que hace cuando tú vienes reconociendo tu pecado? Señor, estoy derrotado, reconozco que estas cosas están en mí, y vienes con un corazón contrito y humillado. Siempre, otra vez, siempre el Señor te abraza. Siempre. Siempre el Señor te abraza. Nunca te trata con asco. Nunca. Siempre está dispuesto a
socorrernos. Ya que Jesús fue el único hombre que no cedió a la tentación, sabe perfectamente lo que la tentación significa. Por supuesto que Él no pecó, porque Él la resistió con firmeza hasta el fin, pero sabe lo que es luchar con la tentación. Nosotros a veces luchamos con la tentación 5 minutos y no sabríamos qué hubiese pasado si hubiésemos aguantado 6. Pero nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos e intercede por nosotros, nos conoce, se compadece de nosotros y sabe por lo que pasamos, porque Él puede ponerle nombre a cada una de las tentaciones, porque a todas las resistió con firmeza. Nunca cedió a la tentación, por lo cual sabe lo que es resistir a la tentación y sabe lo que es resistir al conflicto, y puedes encontrar gracia en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Él no cedió nunca. Él resistió hasta el final. En tu peor momento, hermano, recuerda que tienes un gran sumo sacerdote que si te humillas, Él te dará consuelo, y el consuelo será oportuno. A través de la obra de nuestro Señor, el perfectamente santo te acepta de manera perfecta. Amén. Esto es música para el alma angustiada. Esto es alegría para el corazón. Esto es palabra del Dios vivo para la iglesia viva de este tiempo. Amén, hermano. Es para ti. Es para ti. Y entro en el último punto y más rápido. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que lo tienes, retengamos nuestra profesión, defiende la fe, lucha por la fe, predica la palabra del Señor, porque hay alguien que está por ti. Y también acércate. Hermano, acércate. Acerquémonos, nos dice el escritor de la carta a los Hebreos. Acerquémonos, pues, confiadamente. Teniendo estas cosas, no corras, no huyas, no calcules en tu mente, no pongas en tu balanza. Tu balanza se revienta cuando pones las cosas en base a la obra y los méritos de Cristo. No tienes que decir, ¿podré entrar? ¿Podré acercarme? ¿Podré? ¿No podré? Por supuesto que puedes, porque hay un trono abierto, espacioso, para que lo hagas con alegría, para que lo hagas con confianza, para que no estés mirando a un lado a otro por si vas a recibir una pedrada o una colleja. Que lo hagas, que te espera tu Dios, para tener intimidad contigo, porque lo ha hecho posible a través de la sangre del Cordero. Puedes entrar al trono de la gracia. Lo contrario es lo que le dijo a Moisés, recuerda allí en la zarza que ardía y no se consumía. Cuando Moisés se acercó, le dijo, no te acerques. No te acerques. Cuidado. Y no es que Dios no quisiera tener tratos con Moisés. Por supuesto que quería tener tratos. Pero Él sabía que si Moisés se acercaba, es como el esparto o la estopa que se acerca al fuego. Sería consumido automáticamente. Lo devoraría el fuego. La mayor necesidad de Moisés era la presencia de Dios. La mayor amenaza para Moisés era la presencia de Dios. Ahora en Cristo, hermanos, en Cristo, no solamente hemos sido perdonados de nuestro pecado, sino que hemos sido acondicionados por la obra de nuestro Señor para poder no simplemente acercarnos, sino ser morada, templo del Señor, preparados para el disfrute total. Todas las cosas que impedían el acceso, cada pecado,
Cada pecado, hermano, ha sido removido. Todo lo que impedía que la gracia de Dios actuase en tu vida ha sido absorbida. La ira de Dios que debía caer sobre ti como consecuencia de tu pecado fue puesta sobre el Cordero inmolado sin mancha, para que ahora tú tengas un acceso directo al trono de la gracia y puedas entrar con confianza cada día para encontrar el oportuno socorro que tú necesitas. Amén. De nuevo el paraíso se abre. El paraíso que fue vetado, fuimos destituidos de la gloria. Ahora con una sola ofrenda de tu gran sumo sacerdote, el paraíso se abre de nuevo y tienes acceso al mismo trono del Señor. Corre alegremente, iglesia. Hazlo sin titubear. Hay un camino hecho por Jesús. Y Dios no te trata como merece. Dios te trata como se merece Jesús. Por eso puedes correr. No seas orgulloso. No pienses que deben pesar más los méritos que tú has conseguido. Confía en la obra del Señor. Es un trono de gracia, no de juicio, lo que te vas a encontrar, no de condenación. Ya eso fue resuelto. El socorro que brota desde ese trono es siempre oportuno. Y fíjate un detalle, es que es un trono de gracia, pero es un trono. Y el que lo ocupa, el rey, el soberano. Es un trono, no es una sillita donde yo voy a juguetear, es un trono. Y el que lo ocupa, el Todopoderoso, el Todopoderoso. Así que nadie puede detener que venga en tu auxilio. Nadie puede detenerlo, porque su corazón, dice la palabra del Señor, está completamente inclinado a hacerte bien. Su corazón está inclinado a hacerte bien. Y el que está sentado en el trono es aquel que controla todas las cosas. El Rey soberano de todos los tiempos y los siglos. El único y sabio Dios tiene el corazón inclinado hacia su pueblo para hacerte bien. Por eso hay un trono de gracia. Y corre. Acércate como estás. Porque Él sabe, Él quiere, Él puede socorrerte. Acércate en esta hora. Acércate en medio de tu condición, en medio de tus pecados. ¿Tú crees verdaderamente que tus pecados van a asustar a Jesús? Cuando Él te compró ya sabía lo que había y te compró y te amó. Y te amó. Hay mucha misericordia en esto. Él ya te conocía. Y entiende esta verdad. Y con esto quiero ir concluyendo. Todas las acusaciones que el diablo levanta sobre ti, todas, se silencian en ese trono. Bendito sea su nombre. Te lo voy a repetir. Todas las acusaciones que el diablo levanta sobre ti se silencian en ese trono. El acusador viene con cada pecado para tirártelo a la cara. Y el abogado te enseña las heridas. Y con ese gesto le dice al acusador, todo está resuelto. Todo está resuelto ya. El precio que ellos debían de pagar ya fue pagado por mí en la cruz del Calvario. Pero es aún mayor el espectáculo que ocurre ahí. Porque no es simplemente saber que el diablo viene, es el acusador de los hermanos y viene para recordarnos una y otra vez nuestros fracasos, nuestras derrotas, nuestro pecado, para hacernos escandalizarnos, sino que no son los pecados que tú recuerdas, sino que la Biblia nos dice en Apocalipsis 20 que hay un libro escrito, registrado por Dios,
donde están registradas todas las acciones, todos los pensamientos, aún las motivaciones, cada pecado, desde que existe hasta que llegues a su presencia, los que te acuerdas y los que no recuerdas, los que lo hiciste de una manera gustosa y aquellos que no le diste ni importancia, pero que cada pecado ha sido registrado en el libro de Dios. Y en aquel lugar el libro también se puede abrir. ¿Y sabes lo que hay? Un manchón de sangre. El registro limpio, cubierto por la sangre del Cordero. El acta de los decretos que no era contraria fue quitada de un plumazo en la cruz del Calvario, venciendo a los principados y a las potestades, exhibiéndolas públicamente en la cruz. De manera que todas aquellas cosas que Dios había registrado para el juicio final, donde yo debía pagar por ellas, todas de un plumazo fueron borradas y cubiertas con una sangre que limpia. Y ahora puedo entrar al trono de la gracia confiando en que Dios me ama y Dios me escucha y Dios me atiende. Estamos limpios por medio de la sangre del Cordero. Dios no está en contra de nosotros, iglesia. Dios está por nosotros porque el Hijo de su amor está delante, y cuando Él ve al Hijo, ve también a los que el Hijo tiene. La iglesia puesta en sus hombros. ¿Qué diremos a esta verdad? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos a esta verdad? ¿Qué decimos a esta verdad, iglesia? Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Se puede proyectar ahí en pantalla Romanos 8, 38, 39? Romanos 8, 38. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, iglesia? Todos juntos, pero creyendo cada palabra. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Por la cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Y esto es lo que el Señor te dice para ti hoy, que Dios está por ti. Dios está por ti. Termino con una advertencia que es mi deber hacerla. Advertencia para aquellos que están en este lugar, pero que no tienen a nadie en los cielos. Te digo que vas a ser juzgado por cada pecado que has cometido. Y ese día vas a estar completamente solo. Ningún abogado, ningún sumo sacerdote, delante de aquel que es fuego consumidor. Ninguna ofrenda, ningún pago por ti. Solo te espera una terrible expectación de juicio y de hervor, de fuego, que ha de devorar a sus adversarios, dice el mismo escritor de Hebreo.
Eso es lo que hay para aquellos que no están en Cristo Jesús. Y si tú estás en este lugar y sabes que no tienes ese gran sumo sacerdote, que quizás te has adherido a una comunidad o has puesto tu confianza en una religión, pero sabes en lo más profundo de tu corazón que tú eres el capitán de tu vida, el día del juicio llega y ese día estarás completamente solo. Quien quiera que sea, hoy es día de salvación. Quien quiera que sea, hayas cometido los pecados que hayas cometido, te sientas en las mayores de las vergüenzas, pienses que tu vida ya no tiene ningún sentido, que intentas disimular, pero que la has liado gordísima. Hay esperanza en Jesús. Hay esperanza en Jesús. Te invito, no yo, Señor, líbrame yo de invitar yo. Espíritu Santo, atrae el corazón de los tuyos en esta hora. Convence de pecado, convence de justicia, convence de juicio. Que en este lugar puedan volver, puedan correr a ti y veamos tu salvación. Eso es lo que quiero, Señor, ver tu salvación en medio de este lugar. Mientras que terminamos con un canto, pídele al Señor ahí, ya sea que seas hijo o no. Si eres hijo de Dios, di, Señor, esta es tu palabra. Y Rubén la entrega como puede, pero que explote en mi corazón, para que salga con un ánimo renovado. Señor, si tú me estás llamando por primera vez, porque reconozco que quizá ha habido religión en mí, ha habido ritos, me he creído mentiras. Sálvame, Señor, sálvame, ten misericordia, que tu palabra me recorra todos los huesos, las coyunturas, hasta el final, me examine, quede expuesto, y al quedar expuesto y ver la fealdad de mi pecado, tú me muestres la hermosura de Cristo, para que pueda descansar en ti. Señor, gracias por tu palabra. Tenemos un gran sumo sacerdote. Y está en el trono. Y es para nosotros, Señor. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Señor, déjanos disfrutar en este 2026. Vuélvenos, Señor, al asombro. Vuélvenos, Señor, a la adoración. Vuelve el corazón de tus hijos a la búsqueda de tu palabra. Señor, queremos ir a la fuente, al manantial. Tú eres verdadera comida, verdadera bebida. Te pedimos perdón cuando hemos desechado tu palabra como cualquier cosa barata. Perdónanos, Señor. Vuélvenos a ti como solo tú sabes hacerlo. Sedúcenos, quebrántanos, atráenos con lazos de amor para que tus hijos puedan vivir el tiempo que está por delante con la alegría de aquellos que se saben amados